Estamos en el norte del país, en una zona de praderas, rodeadas de cerros pedregosos. Nos rodean grandes extensiones de pasturas naturales y un paisaje bastante similar a como lo vieron por primera vez los europeos cuando llegaron a estas tierras. Es una zona privilegiada para la ganadería y las estancias obtienen muy buenos ejemplares engordados en estos valles. Pero junto al ganado hallamos otra presencia, los últimos ejemplares de una especie que dominaba estos valles mucho tiempo atrás. Pero ¿dónde se ubica realmente esta zona? ¿Y por qué interesa tan especialmente a los científicos? Susana González investiga los venados desde hace más de 20 años, evaluando sus poblaciones, estudiando su genética y alentando a los productores de la zona a que permitan la presencia del venado dentro de los establecimientos ganaderos. Estamos en un establecimiento en Salto Este, en la zona llamada Arerunguá, en la cual lo característico de este campo natural es que además de haber la producción agropecuaria típica de esta zona de basalto, hay también venado de campo, que eso es lo novedoso, lo llamativo de este establecimiento. El venado de campo es el mayor de los ciervos autóctonos que vive en el país, alcanzando el 1,5 metros de largo. El pelaje es marrón claro y tienen manchas blancas en el hocico, alrededor de los ojos y en la parte de abajo de la cola. Son animales tímidos, sigilosos. Les gusta moverse en grupo, siempre atentos, listos para emprender la carrera ante cualquier amenaza. Las crónicas de los naturalistas que empezaron a venir una vez que se descubrió América, siempre denotan o llaman la atención en la cantidad de animales que había en el Uruguay, inclusive, como para hacerlo bien gráfico, en Montevideo, en el Cerro de Montevideo. Era una especie nativa de nuestro Uruguay y que se calcula que había millones en nuestro territorio. Y hoy podemos decir que no hay más de 1.000 a 2.500 animales en todo el Uruguay. A partir del siglo XIX, las poblaciones del venado de campo bajaron abruptamente a causa de pérdida de hábitat, la caza desmedida. A esto se sumaron enfermedades contagiadas por el ganado vacuno. Todo eso llevó a la especie a estar hoy en peligro crítico de extinción. Las causas de la declinación de la especie, hoy sabemos claramente que se debieron al factor humano, a las actividades humanas, como la caza indiscriminada, la urbanización. En nuestro país hubo productores que literalmente mataron a los animales porque pensaban que competían con el ganado por las pasturas, y también se le atribuía que podía perjudicar al ganado con las enfermedades. Es importante destacar que en nuestro país menos del 1% del territorio nacional está en algún sistema de áreas protegidas. Y dentro de las áreas protegidas que integran ese sistema no hay áreas que tengan venados de campo. Esto significa que todos los venados que viven hoy en nuestro país viven exclusivamente en terrenos privados de estancias productivas. Desplazado principalmente por la actividad ganadera de su hábitat natural, hoy su única posibilidad de supervivencia se basa en su capacidad de coexistir con vacas lecheras y de carne, en campos de emprendimientos ganaderos, donde productores interesados en la permanencia de la especie le han hecho un lugar. Yo desde que tengo recuerdo es mi padre que tomó la decisión de conservar el venado. Según cuentan, había mucho venado acá, por eso le pusieron a esta estancia nombre Los Venados. Y con el fuerte auge del lanar, se empezó a terminar
En toda la zona el venado, también acá. Fue ahí que decidieron dejar un potrero libre de lanares para ver si se podía recuperar el venado, y efectivamente así fue. Había mucho venado todavía en la zona, pero desparramados, y se comenzaron a concentrar en ese potrero. Nos gusta todo el tema de la fauna, no solo los venados, sino todos los animales de fauna. Y por otra parte, los venados se sienten muy a gusto con el sistema de producción que está planteado, y han tomado en los últimos 10 años mucha importancia y se los encuentra presentes prácticamente en todos los potreros. Y hoy estamos hablando de más de 1000 venados solo acá en este establecimiento. Por cierto, los productores que colaboran en la conservación del venado lo hacen por su propia voluntad y sin recibir ningún estímulo o compensación económica por parte del Estado. Hace 30 años que dejé de estudiar y me vine para el campo. Mi padre había comprado hacía poco esta estancia y unos potreros grandísimos de 1000 hectáreas, y lo que más asombraba era la cantidad de venados que había, ¿no? Pero cuando nosotros llegamos ya los venados estaban. El mérito nuestro sería el de haberlos conservado. Y yo lo que traté de hacer es justamente de mostrar esos productores, de exponerlos un poco a la sociedad, a los vecinos que habitan cerca de acá, y mostrar de que esta gente está haciendo un buen trabajo y que cada uno en su medida puede aportar y contribuir a la conservación de esta especie y de otras. Mi padre recibió el Premio Nacional de Medio Ambiente, y justamente en ese mismo año, por intermedio de Susana, también recibió el Global 500. Le entregaron el premio en Londres, y él tuvo que ir a recibir, justo en el momento que él fue a recibir el premio, también entregaban el de Medio Ambiente, y tuve que ir yo, me lo entregaron a mí en representación de mi padre, en el mismo año, los dos premios. No hay un cartel que diga Sí. no se permite cazar, pero la gente del lugar sabe lo celosos que son y lo cuidadosos que son con ese tema, ¿no? En los últimos años aparentemente está más tranquila la cosa, pero hace mucho, cuando recién llegamos era complicado. Venía gente de otros países, nosotros tuvimos problemas con gente que entraba sin permiso al campo y los encontramos cazando y todo. Sí. Los venados forman grupos con machos y hembras cuyo tamaño y estructura va cambiando a lo largo del año. Los machos dejan señales en el territorio, frotando contra ramas y hierbas unas glándulas que tienen cerca de los ojos para avisar a las hembras y otros machos de su presencia. A veces hay conflictos que se resuelven con peleas, pero son breves y sin muchas consecuencias. Después de un embarazo de unos 7 meses, nace una cría que tiene el pelaje salpicado de manchas blancas. Si bien la mayoría de los cachorros nacen en primavera, se pueden encontrar recién nacidos casi en cualquier momento del año. Hay muchos mitos y preguntas en torno al venado. ¿Compite por las pasturas con el ganado? ¿Les transmite enfermedades? ¿Es viable la supervivencia de la especie en el futuro a pesar de su bajo número? Susana y su equipo trabajan para encontrar las respuestas. Parte del grupo de científicos investiga el efecto que la presencia del venado está teniendo sobre el estado de las praderas naturales. En el año 2009 comenzamos con una investigación para ver más o menos el rol que cumple el venado de campo en la dispersión de las especies vegetales del campo natural, del pastizal natural.
Entonces, bueno, para eso se colectaron fecas, tanto acá en el área de Arerunguá como en la zona de Los Ajos en Rocha, y esas fecas eran transportadas al laboratorio, donde bajo la lupa binocular nosotros íbamos separando todas las semillas que encontrábamos que habían sido consumidas por el venado, ¿no? Y luego clasificábamos esas semillas. Lo bueno de esto es que es un trabajo que se hace utilizando metodología no invasiva. Nosotros, al colectar las fecas en el campo, no estamos perturbando al animal en su entorno natural, ¿sí? Trabajamos con una metodología que es no invasiva, tanto para el animal como para el ecosistema. Un poco los resultados que hemos obtenido hasta ahora, nosotros hemos encontrado 45 especies vegetales que pertenecen a 17 familias diferentes, o sea que hemos encontrado una gran diversidad, ¿no?, de especies vegetales de las cuales se alimenta el venado de campo. Se alimenta mucho de gramíneas, ¿sí? Un 25% aproximadamente de las semillas que encontramos fueron de gramíneas, que son los pastos comunes. Y en esos pastos encontramos que el venado tiene cierta preferencia por los pastos tiernos, digamos, que son también productivos para el ganado vacuno, pero también encontramos que se alimenta de yuyos, ¿no?, de yuyos y malezas que se ven en el campo. O sea que consumen una amplia variedad de especies vegetales. Estas especies de yuyos y malezas son especies que se encuentran dentro de los pastos menos palatables y menos productivos para el ganado. En una primera instancia podemos decir que el venado de campo cumple un rol como dispersor de especies vegetales en nuestro campo natural y que por lo tanto ayuda a mantener la riqueza y la abundancia de estas especies que componen nuestro paisaje natural. El productor se ve beneficiado en cuanto a que es como un sistema en el cual el venado forma una parte integral del ecosistema, que el venado está ayudando a que las pasturas que el ganado come se estén dispersando en todo el campo y estén subsistiendo, digamos, a lo largo del tiempo. Veremos en el próximo bloque algunos hallazgos sorprendentes que hizo este equipo sobre la especie y su relación con el medio donde hoy vive. Uno de los temores que tienen algunos productores es la posibilidad de que el venado contagie parásitos a vacas y ovejas, que sea un elemento negativo en la sanidad del ganado que están criando. Para aclarar este punto, hay otra investigación en marcha, enfocada al posible tránsito de parásitos entre el venado y las especies domésticas. Nosotros somos estudiantes de veterinaria y estamos en el último año. Estamos realizando la tesis de grado, que la estamos haciendo en el venado de campo. Como mi abuelo, hace 30 años cuando compró el campo ya estaban los venados y él siempre los quiso proteger. Y como que siempre desde chiquita crecí, o sea, viendo a los venados y sabiendo que acá se los protegía. Y bueno, como que eso nos llevó a querer elegir este tema. Como que lo viví desde siempre y me gustaría seguir conservándolos. El estudio compara la presencia de parásitos en los venados, vacas y ovejas que comparten este ambiente, alimentándose en las mismas zonas. El estudio se va a basar en saber la carga parasitaria que tengan estas tres especies durante las 4 estaciones del año. Y lo que hacemos es recolectar fecas de las 3 especies. Después los llevamos a la Regional Norte, en donde realizamos todos los estudios, los análisis de laboratorio. Y ahí lo que hacemos es contar la cantidad de huevos por gramo de materia fecal que encontramos en las 3 especies, y ahí comparamos también. Y si encontramos una cantidad considerable de huevos, lo que se hace es un cultivo de larvas para ver qué género es, a qué género pertenece. Los resultados que hemos obtenido muestran como que el venado es bastante resistente a los parásitos. Y en realidad la mayoría de los parásitos son compartidos, o sea, no hay ninguno extraño entre las 3 especies. Pero eso sí vimos que es resistente, tiene muy bajas cargas parasitarias el venado. Las cargas nunca dieron cargas elevadas, cuando en la especie que estaba conviviendo o cohabitando con él sí estaba dando cargas altas.
Suponemos, como decía Mayra, una especie de resistencia o natural, ¿no? Ya que hay que recalcar que son animales que no se les dosifica, en cambio a los animales que están cohabitando sí, se les da antihelmínticos. Esta investigación va a ser muy positiva porque por ahora nos ha dado que los venados no tienen mucha carga parasitaria, o sea que en realidad como que pueden convivir perfectamente con las especies domésticas. Los productores pueden seguir produciendo su ganado y conservar especies y perfectamente bien las dos cosas. Junto con el estudio de sus costumbres alimenticias y sus ciclos reproductivos, Susana analiza la genética de las manadas para saber si la población uruguaya de venados tiene la diversidad suficiente como para ser viable en el futuro y poder aclarar si en nuestro país hay más de una especie de venado. No era muy auspicioso hace más de 25 años iniciar investigaciones en genética con animales silvestres, ¿no? Bueno, y tuve suerte de que el desarrollo también de la investigación en genética avanzó y fue fácil comenzar a trabajar con restos de animales que se encontraban muertos en el campo. Por ejemplo, una de las preguntas que motivaba mi investigación era si la especie mantenía diversidad genética, porque como eran muy pocos animales y vivían confinados a establecimientos, y aparentemente era posible de que hubiera mucha endogamia. La endogamia es el cruzamiento entre individuos emparentados, o sea, entre parientes. Por suerte, la especie no mantiene niveles de endogamia preocupantes, al contrario, en una especie que había pocos ejemplares representantes en la actualidad, mantenía una altísima diversidad genética en los marcadores que estudiamos. Y yo notaba que desde el punto de vista externo había diferencias entre los animales de salto y los animales de rocha. Y bueno, y el ADN también sirvió, ese ADN que extraíamos de estos animales que íbamos encontrando muertos, sirvió para comparar también eso, o sea, había una diferenciación entre estas dos poblaciones. Tras varios años de análisis de ADN extraídos a ejemplares de las manadas de salto y rocha, Susana pudo comprobar finalmente que estas dos poblaciones constituyen en realidad dos subespecies separadas y genéticamente distintas. El buen estado de la vegetación y la abundancia de alimentos benefician también al ñandú, al que muchas veces vemos buscando comida en grupo cerca de los venados. No compiten por el alimento y ambos pueden obtener beneficios de la mutua compañía. Es muy probable que, como sucede en África con gacelas y avestruces, el compartir la llanura al pastar les permita a las dos especies realizar una vigilancia en equipo ante posibles amenazas. Bueno, este libro, ¿se acuerdan? Sí, sí. Bueno, para los nuevos, este libro lo hicimos resumiendo un poco los trabajos que hacemos con los venados. ¿A cuánto les falta? Porque si no yo veo después de cansarles. Cada uno desde su lugar puede contribuir en distintos aspectos. Por ejemplo, en la escuela el maestro puede contribuir formando a los chicos de la zona, formar chicos que sean guías de naturaleza, que estén abiertos a recibir gente que venga a la zona. Lo que sí siempre tratamos de dar un mensaje de tratar de preservar la naturaleza, de tratar de querer el lugar donde viven y de darles también incentivos a seguir estudiando. Esa visita que puede ser algo muy simple, como digo yo, un día, cada 2 meses, 3 meses, les produce un gran cambio. A ver el que vio cantidad, ¿de qué estancia viste cantidad? La estancia Los Venados.
A lo largo de los años me fui comunicando mejor con las personas del lugar. Pude ir viendo que, bueno, que la especie se hizo conocida, que se hizo simpática para la gente. En general hay una actitud positiva, que hay una población más extendida, que hay más establecimientos que tienen venados y que aquellos que tenían venados ya tienen más también. No lo vemos, no lo miramos al venado ni a ningún otro animal de la fauna como una competencia. Mientras podamos subsistir todos a la vez, va a estar presente. Y la gente también está concientizada en no usar ni abusar del venado como una fuente de alimento. Y yo creo que también eso es importante para que siga el venado en la zona. Nunca se permitió la caza, no solo de venados, sino de otros animales salvajes. Y eso permitió que la población aumentara. Desde que estamos acá va en aumento, cada vez hay más animales. Yo pienso que la colaboración de nosotros es mantener una buena sanidad en todos los animales y al tener esa sanidad se benefician ellos también, ¿no? En nuestro caso particular, el venado no compite con el ganado. Incluso hoy en día se está diciendo que en las invernadas es conveniente tener por cada cuadra de campo un lanar. Y esa función la cumple el venado en la invernada nuestra, pues no tenemos lanares, pero tenemos venado. Es lo que aconsejan hoy en día. No hay ningún problema en eso, no hay ninguna duda que se puede engordar novillos y tener venado en el campo. Con más de 20 años de investigación en la zona, el trabajo de Susana González y su grupo de investigadores ha ido cosechando resultados. Sus hallazgos se han traducido en una mejoría de las poblaciones de la especie. Ahora hay más venados en mejor estado y con más gente en la zona dispuesta a impulsar su presencia en los campos. Así, al menos dentro de estas estancias, el venado ha vuelto a tener un ambiente donde mantener su lugar dentro de nuestra fauna autóctona. Cada país, cada región tiene que tener sus especies y que tiene que estar orgulloso de sus patrimonios naturales. Involucrar a las autoridades del país y al resto de la sociedad para que el destino del venado no dependa solo de los productores de la zona sería un buen punto de partida para cuidar juntos lo que es patrimonio de todos. Estamos en el norte del país,
en una zona de praderas, rodeadas de cerros pedregosos. Nos rodean grandes extensiones de pasturas naturales y un paisaje bastante similar a como lo vieron por primera vez los europeos cuando llegaron a estas tierras. Es una zona privilegiada para la ganadería y las estancias obtienen muy buenos ejemplares engordados en estos valles. Pero junto al ganado hallamos otra presencia, los últimos ejemplares de una especie que dominaba estos valles mucho tiempo atrás. Pero ¿dónde se ubica realmente esta zona? ¿Y por qué interesa tan especialmente a los científicos? Susana González investiga los venados desde hace más de 20 años, evaluando sus poblaciones, estudiando su genética y alentando a los productores de la zona a que permitan la presencia del venado dentro de los establecimientos ganaderos. Estamos en un establecimiento en Salto Este, en la zona llamada Arerunguá, en la cual lo característico de este campo natural es que además de haber la producción agropecuaria típica de esta zona de basalto, hay también venado de campo, que eso es lo novedoso, lo llamativo de este establecimiento. Y hoy podemos decir que no hay más de 1.000 a 2.500 animales en todo el Uruguay. A partir del siglo XIX, las poblaciones del venado de campo bajaron abruptamente a causa de pérdida de hábitat, la caza desmedida. A esto se sumaron enfermedades contagiadas por el ganado vacuno. Todo eso llevó a la especie a estar hoy en peligro crítico de extinción. Las causas de la declinación de la especie hoy sabemos claramente que se debieron al factor humano, a las actividades humanas, como la caza indiscriminada, la urbanización. En nuestro país hubo productores que literalmente mataron a los animales porque pensaban que competían con el ganado por las pasturas, y también se le atribuía que podía perjudicar. El venado de campo es el mayor de los ciervos autóctonos que vive en el país, alcanzando el 1,5 metros de largo. El pelaje es marrón claro y tienen manchas blancas en el hocico, alrededor de los ojos y en la parte de abajo de la cola. Son animales tímidos, sigilosos. Les gusta moverse en grupo, siempre atentos, listos para emprender la carrera ante cualquier amenaza. Las crónicas de los naturalistas que empezaron a venir una vez que se descubrió América siempre denotan o llaman la atención en la cantidad de animales que había en el Uruguay, inclusive, como para hacerlo bien gráfico, en Montevideo, en el Cerro de Montevideo. Era una especie nativa de nuestro Uruguay y que se calcula que había millones en nuestro territorio.